tuvimos que detener el tiempo de las reflexiones de Santiago. Personalmente habían estado siendo de muchísima bendición. Nunca había estudiado Santiago a profundidad y fue un deleite, muchos regaños, ¿verdad? Pero Dios fue bueno al recordarnos todo lo que tenemos que seguir creciendo hacia nuestra fe evidente o activa. Pero ahora, hermanos, en la época de Adviento, obviamente necesitamos centrarnos en Jesucristo, en aquel que es el protagonista de la historia de Navidad, de la historia de salvación y ahora de nuestra vida también. Por lo cual vamos a hablar, hermanos, de Jesucristo, pero en un aspecto un tanto, en teología se le llaman los oficios de Jesús. La teología bíblica, hermanos, si usted, espero que algún día quiera inmiscuirse en estos temas, la teología bíblica es este retrato que intenta unir toda la estructura bíblica en un pensamiento y lo quiere unir en toda la estructura bíblica. Es decir, por ejemplo, ¿qué dice toda la Biblia acerca del reino de Dios? Y la teología bíblica busca unir todos los conceptos del reino de Dios para ver cuál era el propósito de hablar del reino, o el tema de justicia de Dios, o el tema de gracia, cómo se manifiesta la gracia a lo largo de la Escritura. Es decir, toda la teología bíblica busca cómo se unen todos los conceptos claves de la Escritura para ver esa hilación de pensamiento. Y obviamente, todo lo que une a la Escritura es Jesucristo. Jesucristo entendemos, creemos y sabemos que no aparece en el Nuevo Testamento, que no nace cuando Lucas lo empieza a relatar, sino que en el principio también estaba Jesucristo y que Él era la palabra activa creando todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento hay varias manifestaciones que van a revelarnos varios oficios o funciones de Jesús. Y estos oficios son tres básicamente, que es el ser rey, ser sacerdote y ser profeta. Esto se veía como autoridad y se manifestaban dentro del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía un sacerdote? Bueno, la ley religiosa o la ley de la cuestión de adoración nos adjudica o nos lleva a pensar en el sacerdote. Los profetas nos llevaban a ver la parte del mensaje de Dios a su pueblo, esta cercanía de Dios y esta demanda constante de Dios a su pueblo y también de la esperanza del que había de venir. Y el rey obviamente nos habla de que el Señor siempre había tenido en plan que Él fuera el gobernador de las cosas, que Él fuera quien gobernara nuestra vida y también incluso su plan era estar en un gobierno bajo la autoridad divina, que era el plan perfecto. Y entonces vemos que en Jesús se cumple que Él es rey, porque Él viene a darnos un reino diferente en el cual podemos vivir. Que Él es sacerdote porque el concepto de adoración y el sacrificio se cumple en Él. Y que Él es profeta porque Él viene a traer un mensaje de parte de Dios y además Él es el mensaje que habían estado esperando. Y entonces Jesús no solamente cumple las promesas, sino que magnifica lo que se veía en el Antiguo Testamento. Y estos oficios de Jesús los vamos a ir viendo en estos domingos de Adviento. Y hoy hablaremos básicamente de qué es un profeta. El mensaje o el sermón es diferente a lo que suelo predicar. Generalmente ocupo un pasaje y expongo ese pasaje, pero ahora es más bien un estudio acerca del oficio de Jesús, un poco a lo largo de nuestra Biblia para hacer teología bíblica. Y primero vamos a ver qué es un profeta, ¿verdad? Este tema de profeta es todo un caso que no nos vamos a meter mucho porque necesitaríamos hacer aquí un panel, pero bueno, dice
Hechos, acompáñenme a Hechos, capítulo 3, versículo 23. Aquí está Pedro hablando sobre la promesa de que Jesús es un profeta. Hablar de profeta es difícil, hermanos, porque cuando hablamos de los profetas, generalmente, incluso me atrevo a decir que yo hasta que hice este estudio dije, sí es cierto. Cuando leemos los evangelios y alguien dice, Jesús verdaderamente es el profeta, como que decimos, no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Como que minimizamos el concepto de profeta como algo menor a las funciones de Jesús. Pero déjenme explicar un poquito el concepto que el judío tenía de profeta. Dice Hechos 3, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, Pedro está diciendo que Moisés, incluso ahorita lo vamos a leer en Deuteronomio, dijo que se había de levantar un profeta mayor que él. Para el pueblo judío, Moisés era lo máximo en cuanto a profetas. Era uno de los mayores profetas. Y Moisés mismo dijo que se habría de levantar un profeta mayor. Es decir, el pueblo de Dios tenía en su concepto que el Mesías había de ser un profeta. Muchas veces nosotros leemos profeta y pareciera que la comunidad lo veía como algo menor. Pero cuando alguien reconocía, Él es el profeta que había de venir, estaban reconociendo quién era Jesús, quién era Jesucristo. Antes de hablar más acerca del profeta, hermanos, ¿qué no es un profeta? Un profeta, hermanos, no es un adivino. No es una persona que viene y nos dice, no sé, cosas en su emoción. Y no habla solamente del futuro. Cuando decimos profeta, pensamos luego en lo que va a pasar, en lo que nos van a decir. O muchas. Yo recuerdo cuando vino una mujer predicadora, yo estaba bien chiquita, yo tendría como 13 años, yo creo. Y ella tenía un don de ciencia y profecía. Y yo tenía pánico, dije, no, yo siento que veía una pantalla aquí, nos leía nuestra vida, porque decía muchas cosas al respecto, ¿verdad? Y bueno, ciertamente hay un don ahí, sin embargo, hermanos, un don de profecía no es un don que constantemente está hablando del futuro. Si usted lee a los profetas demandan santidad al pueblo, demandan que no están viendo por los pobres, demandan a un gobierno injusto. El profeta no solamente hablaba del futuro, y si hablaban del futuro, se cumplía en Jesucristo particularmente. Entonces, justamente un pasaje dice en Jeremías, dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías les decía, cuidado con aquellos profetas que lo único que dicen son cosas buenas para ustedes. Cuidado con aquellos mensajes donde nos vienen a bajar el sol, la luna y las estrellas de parte de Dios y no hay una demanda de parte de Dios de tu vida. Cuidado con eso, decía Jeremías. Y entonces el profeta, hermanos, sí tiene que ver con una revelación, sí tiene que ver con quizás en el Antiguo Testamento con aquel que había de venir, pero también era una demanda y era un mensaje concreto de arrepentimiento, de exhortación y de consuelo. El término como tal, profetes, en el griego, significa el que habla delante o en lugar de otro. Es decir, un profeta básicamente es alguien que habla en lugar de otra persona. En este caso, el profeta estaba hablando en lugar de Dios.
Era un mensaje que era directo de Dios hacia el pueblo. El profeta tenía y hablaba con la autoridad de otro. El profeta del Antiguo Testamento era un hombre llamado por Dios y enviado por él con el objetivo de anunciar un mensaje, ya sea de arrepentimiento, de exhortación, de consuelo, de profecía hacia el futuro. No hablaban en su propio nombre, sino que la autoridad con la que hablaban era la de Dios. Deuteronomio 18:15 dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandaré. La diferencia, hermanos, entre aquel tiempo y nuestro tiempo, es que ellos no tenían un libro en el cual se conociera la revelación de Dios. Ellos no tenían un mensaje escrito en el cual pudieran confiar que era el mensaje. Por lo cual Dios tenía que hablar por medio de una persona, y esa persona particularmente tenía el regalo del Espíritu Santo en su vida. Una gran diferencia, hermanos, y celebra estar 2022, es que en el Antiguo Testamento Dios elegía a personas para que el Espíritu Santo estuviera con ellos. En aquel tiempo el Espíritu Santo no había sido derramado a todos, como Jesús lo prometió cuando se fue. Por eso constantemente en el Antiguo se ve, y el Espíritu de Jehová estaba sobre. ¿O se acuerdan? A mí se me hace tan triste el momento cuando dice en Saúl, y él no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había ido de él. Qué difícil o qué triste la vida en ese momento de ni siquiera darte cuenta que ya ni estaba cerca de él. Pero el Espíritu, hermanos, era algo único. Y algunos de ellos tenían la bendición de que Dios les hablara. Y había varios conceptos que ellos tenían claro. Uno es este concepto de Dios como el creador y sustentador. También la exigencia en el nombre de Dios de un servicio que se expresara en justicia y amor al prójimo. 3, la profundización de una relación personal con Dios. Y 4, el anuncio del Mesías. Otra característica de estos profetas es que su mensaje era congruente con la vida de ellos y se cumplía. Si usted se ha tomado el tiempo de leer incluso a Ezequiel, no nuestro Ezequiel, sino el profeta Ezequiel, Dios le mandó incluso a dramatizar sus mensajes. Ezequiel hacía cosas increíbles como quedarse acostado por días, porque Dios le había dicho que hiciera eso. Y tenía que estar viviendo el mensaje en él. Y la característica primordial era que el mensaje se cumplía. ¿Cómo es que Jesús se vuelve profeta o se convierte en un profeta? Bueno, la Biblia menciona que Cristo fue quien reveló su palabra desde el Antiguo Testamento, y también le dio al Espíritu de Dios a su iglesia para que siguiera revelándose. Y en el momento terrenal, Jesús fue la evidencia del mensaje para su pueblo, porque tenía un mensaje de parte de Dios. Jesús, hermanos, no trajo, y eso es bien claro, Jesús no trajo un nuevo mensaje por medio de su evangelio. Jesús era el cumplimiento del mensaje de las Escrituras. Jesús no vino a dar algo nuevo. Jesús vino a decir, esto es lo que les enseñé desde siempre y no lo han entendido. Y Jesús se volvió el profeta
por el cual podíamos entender la voluntad de Dios para el pueblo. Por eso Jesús tiene este oficio. Y lo maravilloso de Jesús es que Él ejercía este oficio a través de sus enseñanzas, de sus discursos, de sus parábolas, de su exposición de la ley, e incluso en el camino de Emaús les dice: yo soy de quien hablaban los profetas. Jesús incluso no era un simple mensajero, porque la gran diferencia entre el oficio de los profetas del Antiguo Testamento y este profeta que celebramos en Adviento es que los profetas del Antiguo decían: el Señor dice. Y Jesús es: yo os digo. Jesús no solamente trae el mensaje de Dios, sino Él es el mensaje. Y Él es Dios mismo hablando al pueblo. Jesús no solamente cumple la función de profeta para traer el mensaje vivo a cada uno de los que estaban escuchando, sino que decía: yo soy el mensaje. Yo os digo, yo ya no es así, dice el Señor. Yo os digo. Y Él prueba que es alguien que tiene autoridad divina, tanto o igual al Padre. Por consiguiente, los escritores de las epístolas inspirados por Dios obraron correctamente al no mencionar a Cristo meramente como profeta. Porque sí, efectivamente, Jesús tenía un oficio de profeta, pero en su esplendor o en su trabajo quizás queda corto esa función como tal al expresarnos de Él. Jesús era un profeta porque es llamado por Dios, porque cumplía la palabra dada por Dios, porque su palabra se cumple y porque hay una congruencia en su vida y en lo que Él decía. Él es el mensaje profético. Y hermanos, ¿cómo se vive esta verdad? ¿De qué me sirve a mí en Adviento pensar en Jesús como profeta? ¿De qué me sirve este sermón un tanto más de educativo en mi práctica diaria? Bueno, yo tengo que pensar, hermanos, en Jesús es el mensaje y me está dando un mensaje. La pregunta es: ¿qué hago con el mensaje que el profeta de Dios me está dando? ¿Qué hago con la escritura que estoy abriendo y que me dice que debo renunciar a tal cosa? ¿Qué hago cuando abro mi Biblia y leo y me confronta y sé que hay algo que debo hacer y no lo hago? ¿Sabes? Si has leído Mateo 21, al principio viene la entrada triunfal. En el versículo 10 dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para ellos el profeta es el que debía venir, es el que Moisés dijo que iba a venir. Pero Jesús, pasajes abajo, platica la parábola de la viña. En la parábola de la viña, Jesús platica que había un dueño que tenía una viña y que dejó a unos hombres encargados de esa viña. Y un día el dueño manda a unos siervos suyos a ver cómo está su viña. Y resulta que esos siervos los matan, a algunos los apedrean, a otros los asesinan. Y entonces el dueño se pone a pensar y dice: bueno, quizás si les mando a mi hijo, no le harán daño. Y resulta que manda al hijo y los siervos lo asesinan. Jesús estaba haciendo una referencia de: les mandé profetas, les mandé mensajes, les dije cómo debían de ser las cosas y no hicieron caso. Y les mandé a mi hijo para darles el mensaje y ni a él respetaron ni amaron. Ese es el mensaje incluso para nosotros hoy. Jesús es el mensaje y ese mensaje quiere que tú y yo lo vivamos. El problema es: ¿qué hacemos con él?
Yo no sé si tú has visto en la tele, si no lo has visto no te invito a verlo, pero no sé si lo has visto. No sé si es reality, supongo, Shark Tank, de estos hombres emprendedores o que apoyan gente emprendedora. Y hay gente con ideas buenísimas, pero hay gente con ideas que, Dios santo, hasta uno dice, híjole, ¿cómo se atreven a ir y cómo se atreven a pasarlos al programa? Porque de verdad tienen ideas donde dices, ya no gastes ni tu tiempo ni tu dinero en esa idea, ¿verdad? Y lo más curioso de eso, hermanos, es que cuando salen muy enojados, yo recuerdo, no lo veo ese programa, lo he visto en algunas ocasiones, o sea, no soy como fan, pero cuando lo he visto me tocó ver uno que incluso se hizo como muy famoso, de una chica que ella estaba proponiendo que la apoyaran para hacer un negocio de hacer tareas para otros. Así era el negocio. Y entonces era una aplicación para hacerles tareas a todos. Y pues obviamente no pasó, ¿verdad? Porque eso es corrupción y eso no es deshonestidad. Y así hay ideas muy, muy malas. Pero lo chistoso es que cuando salen del foro y le preguntan, ¿cómo te sentiste? Y no, es que no me entendieron, no, es que no tienen la visión que yo tengo. Y pues la gente, los que están ahí, se supone que son gente, o bueno, son gente con mucho dinero, con mucho colmillo para las cuestiones de negocios. Y si te están diciendo algo, es porque de verdad saben y deberías escucharlos, ¿verdad? Pero la gente sale muy enojada porque piensan que su idea es la mejor y salen sin realmente tener esta humildad para reconocer que quizás deberían de cambiar un poco su concepto. Y yo me quedaba pensando ahora que hacía esto y decía, ¿cuántas veces nosotros somos así? Estamos a la luz de la palabra. La palabra es un espejo a nuestra vida. Hemos decidido, o al menos decimos que la palabra, creemos en ella para vivir. Y cuando Jesús viene como profeta a decirnos, ama. Cuando Jesús viene como profeta para decir, sirve. Cuando Jesús viene como profeta para decir, sé un mejor hijo, sé un mejor esposo, sé un mejor trabajador. Salimos como esas personas necias del Shark Tank y decir, no, es que no entiende nada, yo a mi manera se hace. No entiende la visión de vida Jesús como yo lo hago. Así nos comportamos, hermanos, como si los expertos no tuvieran experiencia, así nos comportamos con Jesús. Como si supiéramos más de lo que Jesús sabe, como si supiéramos o tuviéramos un mejor discernimiento de la vida. Jesús demanda a estos hombres porque no lo recibieron. Hebreos nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios por medio de Jesucristo, la palabra que hoy tenemos y que realmente ya no necesitamos a alguien, no de mérito ni quito, porque sé que Dios puede hablar a través de alguien a la luz de la palabra, pero teniendo la palabra de Dios, la cual nos advierte, nos invita, nos hace reflexionar, anhelamos que nos transforma y nos reprende. ¿Qué hacemos al respecto? Tenemos a un Jesús que habla todos los días con su palabra, hermanos. ¿Qué hacemos al respecto? Si oyes hoy la voz de Jesucristo como profeta hablando, no endurezcas tu corazón. Si oyes cada día, cada mañana, si lees un pasaje, si un proverbio te llega al corazón, no endurezcas tu corazón. ¿De qué te sirve saber que Jesús es profeta? Es saber que Él cada día de tu vida tiene un mensaje para ti y tú tienes la oportunidad de recibirlo y vivirlo, o tienes la oportunidad de decir, mejor como yo creo vivir. Ese es el oficio de Jesús como profeta. Jesús vino a cumplir todo lo que el Padre dijo que iba a hacer.
Cuando mires a Jesús como profeta, piensa en un Dios que te ama tanto, que todo lo que dijo Dios que iba a hacer, lo hizo por ti y por mí. Cuando pienses en un Cristo como profeta, piensa en un Dios tan fiel a su palabra que envió a su Hijo a dar su vida por ti y por mí. Yo no soy mamá, no sabría decir, wow, lo que sería sacrificar un hijo. Pero cuando pienses en Dios, en Jesús como profeta, piensa en aquel fiel que dijo que iba a arreglar lo que tú y yo desarreglamos y envió a su Hijo por amor. Y cuando pienses en Cristo como profeta también, no endurezcas tu corazón cuando Él te esté invitando a ser transformado por Él. No endurezcas tu corazón a cuando Él te diga, pero tienes que pedirle perdón, pero tienes que ir, pero entonces tienes que ceder. O cuando estés en una plática, mejor no guarda silencio y no hables mal de alguien. No endurezcas tu corazón si escuchas la voz de Dios a través de su palabra. Así de necesario es entender el oficio de Jesús hablando hoy a nuestra vida a través de su palabra. ¿Qué les parece si en ese sentido nos ponemos de pie y entonamos un himno de afirmación?